Muy buenas tardes a todos. Pues le doy gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con todos ustedes aquí en Turmequé, Boyacá, en este día, sábado de octubre, que estamos celebrando el mes de las misiones, el mes del rosario, muchas cosas. Me han invitado en la primera charla de este retiro de hoy a hablarles de María como ejemplo de esposa, porque entiendo que esta reunión especialmente está enfocada en las familias, y por esto pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine con su palabra, y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, desde el versículo 9. Hebreos 6, 9. Palabras de esperanza y ánimo. Pero de vosotros, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación. Porque no es injusto Dios para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste la misma diligencia para la plena realización de la esperanza hasta el fin. Y no seáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que, mediante la fe y la perseverancia, heredan las promesas. Palabra de Dios. Pues para nosotros como católicos, la Madre Celestial, la Virgen María, no solamente representa una tradición de la Iglesia, del amor que le tenemos por ser Madre de Jesús, Madre de nuestro Salvador, sino que a través de los siglos la Iglesia ha ido descubriendo en María un papel más que extraordinario. Por eso encontramos en la Iglesia los dogmas de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción al cielo, y todo esto son como un descubrir a María que aparece en una forma tan silenciosa en el Evangelio y que en la historia sagrada se conoce tan poco de ella. San Lucas en los Hechos de los Apóstoles trata de rescatar mucha de la historia que le cuentan directamente los apóstoles, y también seguramente la Virgen María en muchas ocasiones, porque él pues estuvo con todos ellos durante todos esos años de la Iglesia primitiva, cuando María estaba entre ellos. Pero lo que la Iglesia descubre a medida que pasa el tiempo es que María no es una mujer común, pero es una mujer que ha sido creada por Dios en una forma extraordinaria, a pesar de ser un ser humano como nosotros, pero la Iglesia descubre que es concebida sin mancha, porque por esa razón se inicia esta nueva creación en Jesucristo, que es el salvarnos del pecado original. Nosotros sabemos por historia sagrada que al principio Dios creó el hombre y la mujer, y que vivían en el paraíso, en el Edén, y que Él les estableció la forma de vida en que debían seguir según sus mandatos, y les explicó que habían ciertas cosas que no podían hacer, como comer de ese árbol del que comieron por tentación de Satanás. Y sabemos eso por historia, y sabemos que por culpa de eso se cumple lo que Dios dijo, que si se comían de ese fruto morirían, y encima de todo fueron arrojados de ese Edén, de ese paraíso. Eso quiere decir que nosotros como seres humanos no moríamos. ¿Se dan cuenta
lo que es la consecuencia del pecado tan grave, ahora morimos. Por eso San Pablo dice que por un hombre entró la muerte al mundo, por un solo hombre, que es Adán. Pero por otro hombre que lo llama San Pablo, el Adán que vino del cielo, que es Jesucristo, entró la vida, porque Él viene precisamente a salvarnos de la muerte. A pesar de que aparentemente, humanamente no entendemos cómo Jesús nos puede venir a salvar de la muerte cuando nosotros lo vemos morir a Él mismo en la cruz y también nosotros nos vamos muriendo uno tras otro. Pero es que para esto tenemos que tener fe y entender que si creemos en todo lo que Jesús nos reveló, al enterrar este cuerpo, resucitamos con Él. O sea, Él dice, te resucitaré en el último día. O sea que la promesa del Señor es que no morimos de verdad, seguimos viviendo. Pero esto lo tenemos que creer en fe. De la misma manera que creemos eso en fe, también creemos que la Virgen María es la persona que la Iglesia nos explica. La Iglesia nos dice que María fue concebida sin pecado. O sea, eso es algo extraordinario, porque todos nosotros somos concebidos con la mancha del pecado. ¿Por qué razón se asegura esa mancha del pecado? Por la muerte. Ustedes saben que la transición de María entre esta vida y la otra se convierte en la asunción de María. Por eso en la Tierra Santa, en Jerusalén, y en este caso en Nazaret, hay testimonios de lo que se llama la dormición de la Virgen, cuando la Virgen se duerme y los ángeles se la llevan. Entonces, eso es lo equivalente a la muerte de nosotros, pero obviamente que ella es asunta al cielo. Jesús asciende porque asciende Él mismo. Ella es asunta porque se la llevan, porque ella no es divina, es humana, se la llevan los ángeles. Y tenemos pruebas de que la Virgen fue llevada al cielo con cuerpo físico, porque ella ha aparecido muchas veces. Y en todas las apariciones que hay de la Virgen ha aparecido con cuerpo físico. Incluso algunos videntes han podido tocar el cuerpo de la Virgen. Ella les ha permitido tocarla. Y esto es una realidad. Entonces, la presencia de María en nuestra Iglesia Católica se ha ido enriqueciendo a través de los siglos. Ustedes saben que la forma en que nosotros vivimos la experiencia de la maternidad de María es un escándalo para los cristianos de las sectas, porque a ellos se les robaron muchas cosas, los sacramentos, las tradiciones sagradas, la relación con la Virgen, o sea, los dejaron huérfanos por la reforma cristiana de hace 500 años. Pero nosotros entendemos que en realidad todo esto lo que la Iglesia nos ha enseñado de María es verdad. Y María, tanto es así que es verdad, que María comienza a aparecerse. Y nos damos cuenta que ella no es una persona común. Porque miren ustedes la misión tan grande que tiene la Virgen María con la Iglesia y con toda la humanidad. La Virgen se ha aparecido no sé cuántas veces a través de los siglos, y siempre como mensajera del Padre Celestial, madre de su Hijo, madre de toda la Iglesia, reina de toda la creación. Así se conoce a la Virgen. Por eso, cuando nosotros hablamos de la Virgen como ejemplo de esposa en la familia, pues estamos hablando de algo extraordinario que comienza con un gran misterio, que es la Anunciación. Ustedes saben que el arcángel San Gabriel se le aparece a María allí en Nazaret y le pide permiso prácticamente con el nombre del Padre Celestial
para que ella acepte la encarnación de Jesucristo. Por eso se dice que ese sí que María le dio al ángel es el sí que redime a toda la humanidad. Se llama el fiat de María. Comienza en ese momento algo trascendental en la familia del pueblo de Dios, de la nueva creación en Jesucristo, que somos nosotros. Ustedes saben que antes de la encarnación de Jesús había un pueblo escogido que era el pueblo judío. El pueblo judío que se desprende desde el envío de Abraham, que lo saca de una tierra de paganos en Caldea, en Ur, y se lo lleva a una tierra que él no conocía, que era la tierra prometida en Canaán, y de él saca las 12 tribus, de las cuales se desprende toda la preparación para la encarnación del Mesías, siglos. ¿Qué sucede? Que cuando todo eso se da y Jesús se encarna por medio de la Virgen María, a través de ese momento de la anunciación, cuando el arcángel se le aparece a ella, desen cuenta que comienza también en ese momento algo muy importante, y es la obediencia. Miren ustedes lo que es la mujer perfecta, lo que es la mujer que brilla por sus principios humildes, abnegados, silenciosos de ella, y sobre todo la obediencia. Ella dice sí, y le dice sí a un misterio que es mucho más grande que ella, porque ella, ustedes se pueden imaginar, y sobre todo las mujeres que hay acá y las que son madres, se pueden imaginar lo que es quedar esperando un niño de un espíritu, ¿sí? Y estando comprometida para casarse con San José. O sea, ¿cómo hace ella para explicarle a ese esposo que un espíritu la dejó esperando? O sea, ella era un ser humano como nosotros, y pónganse a pensar que le pase eso a alguna de ustedes y que están comprometidas para casarse, y ¿qué le van a decir al novio? Vino un ángel y me dejó esperando, ¿no? Y voy a tener un niño que se va a llamar Emanuel y va a ser el salvador de toda la humanidad. Pues sabemos que San José, según nos dice las escrituras, en silencio la iba a dejar. Como él era un hombre bueno, pues no la iba a denunciar, porque si la denunciaba la apedreaban. Así era como mataban a las mujeres adúlteras, las mujeres que eran pecadoras y que hacían ese tipo de cosas, y sobre todo que quedaran embarazadas, peor. Entonces él en silencio la iba a dejar, y ya conocemos la historia de que a él se le aparece en sueños el mismo ángel y le explica lo que sucedió, y él también entra en esa obediencia misteriosa a algo que obviamente él tampoco entendía, porque la Virgen María no entendía semejante misterio, pero lo aceptó porque sabía que venía de Dios. Además era un ángel que le estaba hablando. Ella fue creada para vivir ese misterio, fue creada, porque cualquier otra persona se muere, se le aparece un ángel y se muere, se le dice que va a quedar esperando, se muere del susto, todo eso. No, uno tiene que haber sido creado para eso. Uno no puede simplemente vivir una experiencia de esas así nomás, sino que tiene que haber sido creado para eso. Por eso la Virgen María no es una mujer común. Sin embargo, ella vive entre nosotros como la mujer más común de todas, porque ella vive en medio de la más increíble humildad, sencillez, sacrificio, obediencia, fidelidad a su esposo, amor a su hijo incondicional, a pesar de todas las pruebas que tiene que vivir. Y ahí vemos nosotros lo que es una esposa y una madre, y además una hija de Dios, porque ella está haciendo muchas cosas a las cuales tenemos que imitar, debemos imitar, porque si somos hijos de Dios, somos hijos de la iglesia, y estamos buscando el ejemplo, porque ¿sabe de qué vive el pueblo de Dios? El pueblo de Dios vive del testimonio de los que han triunfado,
de los que han logrado santificarse, de los que han sacrificado sus vidas por Dios y por la salvación de las almas. De eso vive el pueblo de Dios a través de los siglos. Nosotros imitamos a los santos, nosotros imitamos a los mártires, imitamos a los primeros apóstoles, a la Virgen María y sobre todo a nuestro Maestro Jesús, que es a quien somos llamados a imitar siempre, y es nuestro más grande ejemplo porque es nuestro Maestro perfecto y divino, es Dios. Entonces, al encontrar nosotros la realidad de la obediencia de María, cómo ella nos está enseñando esa obediencia incondicional, que se atreve a aceptar ese misterio de ese ángel y decirle que sí a un embarazo de un espíritu, algo que no está por encima de su entendimiento, de una niña que según la historia era muy joven, muy niña, tenía, según lo que se dice, tenía 15 años, algo así. Había vivido en el templo de Dios toda su vida desde niña, porque a ella la entregaron al templo. Según las tradiciones judías, habían hijos que se entregaban al templo y no le pertenecían al mundo ya. Es lo equivalente a la vida religiosa de hoy, las monjas, monjes, pero en esa época los judíos recibían a los niños, o sea, se llevaban niños de 5 años, de 4 años, y se los daban al templo, y ya le pertenecían a Dios, y crecían con los rabinos y vivían en el templo. Eso sucede con María. Entonces, cuando comienza la realidad de María como esposa, después de ese misterioso viaje a visitar a su prima Santa Isabel, vemos los pasos que va dando ella de ser la esposa del Espíritu Santo, para empezar, porque es quien le da ese hijo, y luego la esposa de ese padre putativo que es San José, la obediencia a ese guardián que Dios le nombra para que la acompañe en este misterio insondable de llevar ese hijo de un espíritu, y que es el Salvador de la humanidad. Esas palabras a la Virgen no se le pueden olvidar nunca, lo que le dijo ese ángel cuando ella quedó esperando. No se le pueden olvidar nunca, porque es el principio de toda su misión. Para eso nació. Y entonces entra ella en un matrimonio humano con José. José la acepta porque el ángel se le aparece en sueños y le revela por qué María está esperando, y él acepta no irse y acompañarla y cuidar de ese niño, de ese Mesías. Entonces, este matrimonio que está formado en medio de un misterio que está por encima de nuestro entendimiento humano, nos da el ejemplo primero de ser obedientes incondicionalmente a Dios. Miren, cuando ustedes se han casado en la iglesia, esposo y esposa ante el altar, se casaron primero con Dios. Ustedes se dan cuenta que en la familia de Nazaret hay algo muy importante de descubrir, y es que tanto María como José primero se casan con Dios, porque María acepta el misterio del Espíritu Santo de su embarazo, antes de tener en cuenta a José para nada. O sea, ella estaba comprometida con él, pero no le fue a consultar, y tampoco el Espíritu Santo le dijo: vete a buscar a José y pídele permiso para que quedas esperando del Espíritu Santo. No, pero Dios no estaba violando esa relación. Dios estaba escogiéndolos a ellos para ser guardianes de la obra de la salvación de toda la humanidad. Entonces, María es el ejemplo como esposa. ¿Por qué? Cuando usted se casa ante el altar del Señor, usted le está prometiendo al Señor todo lo que está diciéndole a su esposo o a su esposa. Te acompañaré en enfermedad, en la salud, en la escasez, en abundancia, en todo, en la vida. Pero eso se lo está diciendo en presencia de Dios, por eso se hace al frente del altar del Señor. Y al decir eso al frente del Señor,
se abre a la vida esa pareja. Se abre a la vida, porque ustedes saben que el compromiso del matrimonio es estar abiertos a la vida. Y es más, solo el matrimonio que se realiza al frente del altar del Señor puede estar abierto a la vida, que quiere decir, es el único que tiene la puerta abierta bajo la ley de Dios para tener una sexualidad. Nadie más tiene ese permiso. Solamente el esposo y la esposa que consagran su vida ante el altar del Señor. Nadie puede tener absolutamente ningún tipo de sexualidad si no es para el matrimonio y en el matrimonio. Lo demás todo es nada menos que fornicación, es promiscuidad, es un pecado gravísimo, mortal, de impureza. Nadie puede tener ningún tipo de sexualidad a no ser de que sea el matrimonio que se unió al frente del altar. Esto no ha cambiado ni cambiará nunca. Ustedes saben que en este mundo que vivimos hoy, la gente, como ve a tanta otra gente hacer cosas que no son, terminan pensando que sí son. Por eso hasta los homosexuales hoy creen que se pueden casar entre ellos, porque como tantos lo hacen, terminan pensando que sí se puede, porque muchos lo están haciendo. Pero no es verdad, la ley de Dios no cambia nunca. El Señor Jesús dice, y está escrito, y es el Evangelio, dice, todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Él dijo, les han dicho, le decía a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los judíos de su iglesia, les decía, en antaño les dijeron que podían dejar a su mujer dándole un pasaporte de libertad cuando quisieran, pero hoy les digo, lo que une Dios no lo puede separar el hombre. Ahora el hombre se va con su esposa y su esposa con su esposo y nadie los puede separar. Por eso es que esto no ha cambiado ni cambiará. Y los únicos seres humanos que pueden tener relaciones sexuales son el esposo y la esposa. Nadie más puede en este mundo tener ningún tipo de sexualidad. Ninguno. Cualquier tipo de sexualidad que tenga un ser humano es un pecado mortal gravísimo. Hay mucha gente en el infierno por pecados de impureza sexual y hay muchos en el purgatorio purificando en penas horribles la impureza sexual, porque solo se autoriza en el matrimonio, nada más. Entonces, ¿qué sucede? Que el ejemplo de María como esposa es precisamente la castidad. Con esto no quiero decir que la esposa y el esposo no van a tener relaciones como sucedió con María y José, porque María y José fueron llamados a una misión extraordinaria. Ellos fueron los instrumentos para que el Señor nos devolviera el paraíso perdido. Ustedes se pueden imaginar lo importante que eso es. Ustedes han leído en el Génesis seguramente que Adán y Eva fueron arrojados del paraíso y el Señor puso un querubín con una espada de fuego en la puerta del paraíso para que nadie pudiera volver a entrar. Quedamos sentenciados al destierro. Y María y José son los representantes del fin del cierre del paraíso. A través de ellos se vuelve a abrir el paraíso. Entonces, piensen lo grande que eso es. Entonces, ese matrimonio de María y José representa la llave con la cual se abre el paraíso, porque a través de ellos se encarna el Mesías en el vientre de María, bajo la vigilancia de José, y en ese hogar se lleva a cabo la nueva Eva de la nueva creación y el nuevo Adán, que es Jesucristo. Ustedes saben que esto se pone bien complicado en la forma en que lo interpretamos, porque
ella queda esperando de un espíritu, que no es José, o José es el esposo legal a través de las leyes del judaísmo, pero él no es quien tiene relaciones con María para la concepción de ese niño. La prueba está que cuando hay milagros eucarísticos, seguramente algunos de ustedes han leído eso, lo han visto, sobre los milagros de la Eucaristía cuando se convierte en un pedazo del corazón de Jesús. A veces las hostias se han convertido en carne, porque realmente lo son, pero lo son místicamente. O sea, nosotros comulgamos y vemos es ese pan insípido, un pan ácimo que es la hostia, y no sentimos que sea carne, pero es carne. Y eso es lo que nos revela la Iglesia. Y en fe creemos que estamos comiendo el cuerpo y la sangre del Señor cuando comulgamos. Pero hay milagros eucarísticos, donde la Eucaristía se ha convertido en un pedazo del corazón del Señor. Hay una ciudad en Italia que se llama Lanciano, y ahí hay una hostia que la puede ver uno atrás del altar en un copón, y ese pedazo que hay ahí es del corazón del Señor. Ustedes saben que nosotros como seres humanos, esta carne está compuesta de cromosomas de hombre y de mujer, de los dos, porque para que un niño se conciba en el vientre de una mujer, tienen que haber el hombre y la mujer. Usted sabe, está el óvulo y el espermatozoide que viene del hombre y el óvulo de la mujer, se inseminan y de ahí nacemos nosotros. Pero en el caso de Jesús, no hay sino cromosomas de mujer, solamente de María, no hay de hombre. Y esto lo han descubierto en los misterios eucarísticos, en las hostias que hay, que son un pedazo del corazón del Señor. Y ese corazón, cuando lo han examinado, los científicos han descubierto que no tiene cromosomas de hombre, ¿sí? O sea que ahí no hubo acción de José, no hubo acción de ninguna criatura humana. El Espíritu Santo tomó la carne de María y solo esa carne de María trajo a Jesús, encarnó al Salvador. Ya de por sí ahí ya vemos la grandeza del milagro, pero de ese milagro se desprende ese matrimonio de María y José. Entonces miren cómo se traduce ese hogar de Nazaret, que es el hogar perfecto donde no hubo pecado. Cuando usted como esposa, usted como esposo, usted como hogar, como familia de Dios, quiere mirar hacia adelante y buscar el ejemplo más perfecto de lo que sería la familia de Dios, siempre se encuentra que el ejemplo más perfecto es la familia de Nazaret. No hay otro. La familia donde no hubo pecado, una familia que nos trae al Salvador, nos da todo el ejemplo de obediencia, humildad, sacrificio, prudencia. El testimonio de María y José son impecables, absolutamente impecables en todo, porque claro, esta es la obra de la redención. No podríamos tener una pareja de desordenados como muestra de la redención en Jesucristo. Nosotros tenemos ahí el ejemplo más poderoso. Entonces, la esposa ideal es María. Ahora usted se preguntará, si yo soy una esposa común, una mujer pecadora, que no fui concebida inmaculada como la Virgen, y que no tengo un hijo de un espíritu, sino que los hijos que yo tengo son concebidos con mi esposo humano, de carne y hueso, entonces ¿cómo me comparo yo con la familia de Nazaret? Si es una familia de orden sobrenatural, obviamente, pues es que el ejemplo es este. Si usted como esposa o como esposo quiere observar bien en qué forma se puede relacionar con ese matrimonio misterioso de María y José, y tomar a María, usted como esposa, tomarla como la esposa ejemplar, pues mire esto, ella se abrió a la vida, igual que usted se abrió cuando se acercó al altar a casarse. Lo mismo, no hay ninguna diferencia. Cuando usted se va a casar,
usted se abre a la vida. O sea, le dice al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Yo me estoy casando con este esposo que me has dado y con él nos vamos a abrir a que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y deposite en nosotros, en el vientre mío como esposa, los hijos que tú quieras. ¿Se dan cuenta que eso tiene el mismo origen que el origen de Jesús encarnándose en María? ¿Se dan cuenta? La diferencia es simplemente la acción biológica, donde en el caso de la mujer común y el hombre común, que somos nosotros, hay una acción física, biológica, que no la hubo en María con Jesús. Pero sí hay una acción similar, que es la más importante, la apertura a la vida. Eso es lo que María hizo, le dio el fiat al ángel y le dijo sí a la vida, porque permitió quedar esperando el Salvador, a Jesús. Entonces ahí encuentras el regalo tan grande que es el abrirse a la vida. En el momento que la esposa está al frente del altar del Señor, casándose con su marido, y se le abre a Dios, al Espíritu Santo, a la vida, y le dice, Señor, cuantos hijos quieras darme, aquí estoy. Yo soy tu esposa, la esposa del Espíritu Santo, porque en eso se convierte la esposa. Entonces, miren ustedes la similitud que hay con María. Es muy grande porque la apertura a la vida es una apertura al Espíritu Santo. Se dice que sí, es el óvulo y el esperma los que hacen que ese bebé se conciba. Pero, ¿quién es el autor de eso? Solo Dios puede hacer eso. La vida que llega a esa incubación es solo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo que depositó en el vientre de María, ese Jesús, nuestro Salvador, deposita en el vientre de ustedes como esposas todos los hijos que Dios les da. Ahora, el hombre y la mujer son simples instrumentos, pero la obra es del mismo Espíritu que embarazó a María. Entonces, ¿saben cómo podemos simplificar esto? Los hijos que ustedes tienen son también un embarazo del Espíritu Santo. Obvio, porque Él es el que concibe la vida. Entonces también todas ustedes han sido embarazadas por el Espíritu Santo, igualito. Por eso es que hay que entender la unión que hay entre ustedes como esposas y la Virgen María. Es una unión perfecta, como madres, porque son madres, esposas del Espíritu Santo. Ustedes saben que la vida nuestra como pueblo de Dios, como hijos de Dios bautizados en Jesucristo, todo lo que hacemos en esta vida es una preparación para las bodas con el Cordero. Al final de esta vida, todas las almas, o sea, todos nosotros, contraerán matrimonio en el banquete celestial con el Cordero Divino que es Jesucristo. Eso se llaman las bodas del Cordero. Y todo lo que hacemos en la tierra es una preparación para aprender a amar, para crecer en el amor de Dios y podernos casar con ese amor eternamente en la gloria. Y eso es todo lo que vivimos acá. Pero entre tanto, nosotros vivimos caminando sobre el ejemplo que nos da la Iglesia por medio de personas tan extraordinarias como lo es la Virgen María para las esposas. La Virgen María como ejemplo de esposa. Porque ustedes se podrán imaginar las luchas que ellos tuvieron, no solamente para escaparse en Egipto huyéndole a Herodes, no solamente la supervivencia. Sabemos que José era un carpintero y le tocaba trabajar y seguramente tuvo días buenos y días malos, porque Dios permitió que ellos vivieran una vida común y una vida de mucho sufrimiento y sacrificio. Vivieron en un país extranjero por muchos años huyéndole a un rey malo, y tantas otras cosas que tuvieron que vivir, y sobre todo María,
lo que sufre viendo a su hijo despertarse a su divinidad y luego comenzar su vida pública en las bodas de Canaán, que es cuando empieza este misterio a desarrollarse al frente de todo el mundo. Porque antes sabemos que pasan 18 años en que no se sabe nada de la vida privada de la familia Nazaret. Nada. Desde que se perdió Jesús y lo encontraron en el templo hasta que aparece en la vida pública y lo bautiza San Juan en el Jordán. Entonces, para resumir, yo les diría a ustedes como esposas que la apertura de ustedes ante el altar del Señor el día que se casaron y le dieron el sí al Señor para la vida, esa apertura las entra perfectamente en el Inmaculado Corazón de María, porque ella es la reina de la apertura a la vida, porque precisamente al abrirse ella al Arcángel San Gabriel, se abrió al Salvador que nos trajo la vida, que nos rescató de la muerte. Entonces cada una de ustedes, en el ejemplo de María como esposa, se abre a la vida sin condición. Ustedes se dan cuenta que vivimos en un mundo perverso hoy, y dentro de la misma iglesia hay mucha confusión, y hay muchas esposas católicas que creen que pueden evitar la vida por razones cualquiera que sean. Hay razones específicas que la iglesia considera por razones de salud y peligro de muerte de la madre, ya lo sabemos, pero en general nadie puede evitar la vida por razones de conveniencia personal, como hace mucha gente hoy, y sobre todo el aborto, sobre todo todos estos crímenes que se cometen hoy contra la vida. Y el ejemplo que nosotros somos llamados a vivir como familia de Dios, la esposa de hoy, es el ejemplo de una entrega incondicional a la vida. Es el ejemplo de María, incondicional. Miren cómo es de incondicional la entrega de María a ese arcángel, que ella asumió todo el peligro que había. Hubiera podido morir apedreada, ese hombre la había podido abandonar, con quien estaba comprometida, su vida se hubiera podido convertir en una desgracia completa, en una vergüenza absoluta en ese pueblo. Es decir, ella lo dio todo por Dios y no le importó. Eso fue una entrega incondicional. Nosotros podemos leer en la historia esas cosas y de repente nos parecen simplemente historia, pero es que la Virgen María lo vivió en carne propia. Ella lo vivió. Es como cuando uno lee, por ejemplo, aquí en Colombia, todas las víctimas que tenemos de la guerra, de todos estos criminales de las guerrillas. ¿Cuánta gente ha muerto? Inocente, 60 años de asesinatos. Y uno lee todas esas historias y se convierten como en un video, una historia. A uno no le duelen a usted de que sea familia de uno o gente muy cercana. De lo contrario, es como las noticias. Usted ve las noticias y miles de personas han muerto hoy, las han asesinado, han padecido grandes tragedias y uno lo ve como un video y se va a dormir. Y así es. Y lo mismo pasa con la historia sagrada, con la Virgen María. Le embarazó un ángel. Se voló para Egipto. Y todo eso suena como una historia en el pasado. Pero no, esa es una realidad, eso lo vivió ella. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de entender que la Virgen María es una mujer real y que encima de todo se nos aparece cada rato. Yo no creo que haya un mensajero del cielo que venga a la tierra con más frecuencia que la Virgen. Es quien nos visita con más frecuencia, quien nos advierte, nos exhorta, nos ama con más frecuencia de todas las criaturas del cielo. Por eso hay que tener en cuenta que a ustedes como esposas la Virgen María les ha dado y les dará, y entre más la miren de cerca y descubran quién es ella, más fuerza les dará para vivir como esposas ejemplares. Voy a pedirle al Señor su palabra y sellemos todo esto con la palabra del Señor. Segundo poema sobre la maravillosa resurrección de Jerusalén.
Esto es del profeta Isaías en el capítulo 62, desde el versículo 1. Dice: por amor de Sión no he de callar, por Jerusalén no he de estar quedo, hasta que irradie como luz su justicia, hasta que y su salvación brille como antorcha. Verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Yahvé declarará. Serás corona en la mano de Yahvé y tiara real en la palma de tu Dios. Jamás te dirán abandonada, ni a tu tierra dirán desolada, pues te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Como un joven desposa a una chica, se casará contigo tu edificador. El gozo de un novio por su novia será el gozo de tu Dios por ti. Palabra de Dios. Pues mire que esta es una palabra que nos regala el mismo Espíritu Santo, y qué lindo que cerremos así, porque este es el matrimonio del que yo hablaba, que sucede con Dios en el cielo cuando pasemos esta prueba. Amén.